Prepárense para una inversión. Hoy nos adentramos en un momento único de la historia de Estados Unidos. Ah, sí. La segunda toma de posesión de Donald Trump. Ajá. Lo fascinante es que vamos a analizarlo a través de una perspectiva diferente, ¿Y cuál sería? la de la transmisión en vivo, En vivo. en español de la ceremonia. Eso sí que es interesante. ¿Te imaginas escuchar a comentaristas internacionales analizando este evento en tiempo real? Pues no, la verdad. Es oro puro. Efectivamente. No solo vamos a escuchar lo que se dijo, Claro. sino que vamos a intentar entender cómo se interpretó en un contexto global. Me parece una idea genial. Y te aseguro que hay detalles que te van a sorprender. De verdad. Cosas que no se ven en las imágenes habituales. Entiendo. Momentos entre bastidores, reacciones de los comentaristas. Ajá. Una visión completamente diferente. Eso me parece más interesante. ¿Verdad? La posibilidad de comprender cómo se percibió la presidencia de Trump en diferentes partes del mundo. Totalmente de acuerdo. Porque claro, no es lo mismo la visión que se tiene desde Estados Unidos que desde, por ejemplo, Latinoamérica o Europa. De hecho, en un momento de la transmisión se menciona que Biden y Trump tomaron té juntos en la Casa Blanca antes de la ceremonia. Es un detalle curioso, ¿verdad? Sí, ¿no? Esta tradición, que simboliza una transición pacífica del poder, Sí, contrasta con las tensiones que sabemos que existieron entre Trump y sus predecesores. es cierto, es cierto. No olvidemos que Trump rompió con muchas de las normas establecidas. Y hablando de paralelismos, Pim. también mencionan que la ceremonia se tuvo que trasladar al interior por el frío. Ah, sí. Algo similar ocurrió en la segunda toma de posesión de Ronald Reagan en 1985. Es un punto interesante para comparar los climas políticos Sin duda. y los desafíos a los que se enfrentaron ambos presidentes al comenzar su segundo mandato. Hay un momento que me llamó mucho la atención. Wow. Escuchemos el fragmento de la oración en el que se habla del milagro de la presidencia de Trump y se pide protección para sus padres. Sus padres. Mary y Fred Trump, Desde el cielo. desde el cielo. ¿Verdad? Que es una oración un tanto inusual. Totalmente. Se aleja bastante de las oraciones tradicionales que se suelen escuchar en estos actos. Sí, sí. Es interesante analizar el impacto que pudo tener en las diferentes audiencias. Completamente de acuerdo. Porque claro, no todos los estadounidenses son religiosos y dentro de los que sí lo son, hay diferentes sensibilidades. Y para terminar esta primera parte, Vale. quiero destacar las últimas palabras de la transmisión A ver. que enfatizan el lema de Trump, Make America Great Again. Ajá. Y la frase, los estadounidenses se arrodillan ante Dios y solo ante Dios. Son frases que resumen a la perfección la retórica de Trump. Sin duda. Y que, como puedes imaginar, generaron bastante controversia, Muchísimo. tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Claro, porque esa idea de que Estados Unidos es una nación excepcional, Sí. elegida por Dios, Exacto. no encaja con la visión de un mundo globalizado e interconectado. Y además, puede interpretarse como una forma de exclusión hacia aquellos que no comparten esa misma fe. Es un tema complejo, sin duda. Y que da para mucho debate. Lo retomamos en la siguiente parte de nuestra inmersión, Me parece perfecto. donde analizaremos en profundidad el discurso de Trump Estupendo. y las reacciones que generó. Ahí estaremos. Si retomamos nuestro análisis, creo que es importante entender el contexto del discurso de Trump. Sí. Hay que recordar que llega a su segundo mandato Ajá. tras un periodo de intensa polarización política y social en Estados Unidos. Y eso se refleja claramente en su discurso. De Totalmente. hecho, hay un fragmento en el que habla de la era de América, que me parece clave. La era de América. Sí, interesante. Lo escuchamos. Luego que sí, adelante. Desde este día en adelante, nuestro país será primero. Ajá. Cada decisión en comercio, impuestos, inmigración, Sí. asuntos exteriores, Ajá. se tomará Ajá. para beneficiar a los trabajadores estadounidenses, ¿Ya? las familias estadounidenses y las empresas estadounidenses. Entiendo. Seremos la envidia de todas las naciones. Ahí lo tienes. ¿Qué te parece? Es un mensaje bastante contundente, ¿no crees? Sin duda. Trump está apelando al nacionalismo Sí. y al proteccionismo. Exacto. Ideas que conectaron con una parte importante del electorado. Totalmente. Y no solo eso, ¿Qué más? también vuelve a prometer devolver la grandeza a América. Claro. Una idea que fue central en su campaña. Efectivamente. Se presenta como el salvador de una nación en declive, Ajá. prometiendo restaurar su antigua gloria. Ya veo. Y para lograrlo, anuncia una serie de medidas, ¿O cómo cuáles? como el fin de la inmigración ilegal
y la construcción del muro en la frontera con México. Claro, medidas que, como sabemos, generaron muchísima controversia tanto dentro como fuera de Estados Unidos. Muchísima. De hecho, los comentaristas de la transmisión en español que estamos analizando destacan la preocupación de la comunidad internacional ante estas políticas. Claro, es que imagínate, ¿Es comprensible? la política migratoria de Trump, en particular la separación de familias en la frontera, Uf, terrible. fue muy criticada por organizaciones de derechos humanos. Totalmente. Y no solo eso, Dime. también hubo críticas a su política exterior, ¿En qué sentido? que muchos consideraban aislacionista y proteccionista. Si recordemos que Trump cuestionó acuerdos comerciales internacionales ¿Cierto? y se enfrentó a aliados tradicionales, Rompió con muchas normas, lo que creó bastante incertidumbre en el panorama global. desde luego. Pero volviendo al discurso, Y hay otro punto que me parece importante destacar. por... Trump habla de la necesidad de unidad nacional, Ajá. un llamamiento que resulta un tanto paradójico, ¿De qué paradójico? teniendo en cuenta la profunda división que él mismo contribuyó a crear. Es una contradicción que muchos señalaron en su momento. Claro, porque por un lado llama a la unidad, Sí. pero por otro lado su discurso y sus acciones estaban constantemente avivando las diferencias. Y no olvidemos que durante su discurso, Ajá. Trump también se refiere a temas como la economía, Sí. el empleo Ajá. y la seguridad nacional. Claro. Áreas en las que promete grandes logros. Promesas que, como sabemos, no siempre se cumplieron. Siempre. La realidad de su gobierno fue mucho más compleja Mucho más. que la imagen idílica que pintó en su discurso de toma de posesión. Cierto. Y aún así, no podemos negar el impacto que su presidencia tuvo en la política estadounidense Para nada. y en el mundo entero. Totalmente de acuerdo. De hecho, es precisamente ese impacto lo que vamos a analizar en la próxima parte de nuestra inmersión. Perfecto. Hablaremos de las reacciones a la segunda toma de posesión de Trump, Ajá. tanto a nivel nacional como internacional, Estupendo. y de cómo este evento marcó un antes y un después en la historia reciente. ¿Estás listo para la última parte de este viaje? Por supuesto, hay mucho que analizar todavía. Y llegamos ya a la última parte de nuestra inmersión en esta segunda toma de posesión de Donald Trump. Aquí estamos. Y ahora sí, vamos a centrarnos en las reacciones que generó este evento, Ajá. tanto a nivel nacional como internacional. Me parece fundamental. Y aquí es donde la transmisión en español, que estamos analizando, Sí. nos da una perspectiva única. Hizo. Podemos observar cómo se percibió este momento histórico fuera de las fronteras de Estados Unidos. Interesante. Y lo que más me llama la atención A ver. es que se percibe una mezcla de fascinación, Ajá. preocupación Sí. e incluso incredulidad. Es comprensible. Trump era una figura muy controvertida, su Mucho estilo poco ortodoxo rompedor. y su retórica incendiaria Ya. generaban inquietud en muchos líderes mundiales. Es que no era un político al Uf, uso. los comentaristas de la transmisión en español destacan la polarización que existía en Estados Unidos en aquel momento. Claro. Comentan cómo la victoria de Trump en las elecciones había agudizado las divisiones políticas Sí. y sociales. Totalmente. Y esa polarización también se reflejó en las reacciones a su toma de posesión. Por supuesto. Mientras sus seguidores celebraban con entusiasmo el inicio de su segundo mandato, Ajá. sus detractores expresaban su rechazo y preocupación por el futuro del país. Claro, dos visiones totalmente opuestas. De hecho, las protestas que se llevaron a cabo en Washington, D.C. Sí. y en otras ciudades del país Ya. son una muestra clara de esa división. Sin duda. Y a nivel internacional, las reacciones fueron igualmente diversas. Ya me imagino. Algunos líderes mundiales se mostraron cautelosos, Claro. esperando a ver qué rumbo tomaría la política exterior de Estados Unidos Ajá. bajo el liderazgo de Trump. Había mucha incertidumbre. Mientras que otros expresaron abiertamente su preocupación por el giro aislacionista y proteccionista Sí. que había tomado la administración Trump. Recordemos su lema America First. Les inquietaba el impacto que esto podría tener en las relaciones internacionales. Claro, porque Estados Unidos siempre ha sido un actor clave en el escenario global. Un ejemplo claro de esto fue la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Una decisión muy polémica. Muchos países recibieron esta decisión con consternación Lógico. y no podemos olvidar las críticas a la política migratoria de Trump, O fue un tema muy delicado. considerada por muchos como cruel e inhumana. La imagen de niños separados de sus padres en la frontera Terrible, dio la vuelta al mundo. generando una ola de indignación. Y condena. Después de analizar todo esto, Sí. creo que podemos afirmar que la segunda toma de posesión de Donald Trump
marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Un momento que puso de manifiesto las profundas divisiones existentes en la sociedad estadounidense Sin duda. y que sin duda tuvo un impacto significativo en las relaciones internacionales. Y ya para ir cerrando esta inmersión, me gustaría dejarte una pregunta para reflexionar. También Tistira. ¿Cómo crees que los eventos de la segunda toma de posesión de Trump y las reacciones que generó siguen dando forma al panorama político actual? Es una pregunta muy interesante. Nos invita a analizar el legado de la presidencia de Trump y su impacto en el mundo en el que vivimos hoy. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de la segunda toma de posesión de Donald Trump desde la perspectiva de la transmisión en español. Esperamos que este viaje al pasado te haya resultado interesante y te haya dado nuevas perspectivas sobre este momento histórico. Hasta la próxima, 49ers.